nombre es Juan Benemelis. Yo fui funcionario del régimen de Fidel Castro, fui diplomático en África, en el Medio Oriente, embajador. Fui asesor del gobierno de Yemen del Sur por parte del régimen de Fidel Castro. Estuve en la Tricontinental, ya conozco algunas cosas que se hicieron incluso con Italia, como con Volanta Rosa, la Brigada Roja, con Feltrinelli, que si alguien es culpable del mito de Che es Gian Giacomo. Pero bueno, hay algo que decía, se decía en el panel que decía, ¿a dónde se ha ido el mito de Cuba? El mito de Cuba se fue hacia el ejército y se fue hacia los órganos de control y represión y propaganda. Un país con 3 ejércitos, un país con un sistema, con un ministerio del interior que sobrepasa los 100.000 personas en toda la isla, que ha participado en guerras donde no ha estado invitada, y con un poder, con una estructura de poder que es necesario conocer, porque a la hora de concebir un cambio en Cuba, hay elementos que no pueden olvidarse, como se decía en la película Rambo, no te olvides de Rambo. No se puede olvidar de la élite de dirección, salvo que uno piense que en 24 horas va a haber un desplome total y eso va a cambiar de un día para otro. Entonces, debe haber tanto interés hacia qué hace o no hace Moratino, como qué está sucediendo en la élite y qué opciones podría haber, y si hay elementos que puedan en algún momento alinearse, pactar o no pactar. Yo, como he estado en esa élite, le digo lo siguiente: el pueblo de Cuba desconoce, incluso los actores de la disidencia desconocen los profundos problemas de choques históricos, de pugnas, de posiciones diferentes que han existido a lo largo de todo el régimen de Fidel Castro. ¿Qué ha sucedido? La revolución cubana se ha personificado en una figura y nadie ha visto nunca qué hay detrás de esa figura. Y como es un país sin instituciones, los hombres cuentan en el poder y son como aquellos patricios romanos con clientelas. Y eso es lo que existe en Cuba, en el poder. Grupos de poder que se piden la cabeza unos a otros con ideas diferentes. El marxismo quedó allá por los 60. Incluso el Partido Comunista fue liquidado por el propio Fidel Castro. Y los marxistas honestos pasaron a la disidencia, como trotskistas, anarquistas, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir de que, desapareciendo la gran figura sintetizador de esas contradicciones internas, tenemos un escenario, podemos tener un escenario donde la sociedad civil, si es fuerte y es inteligente, puede manejarse. Es un régimen que se ha cerrado a cal y canto, por eso que no cae en el año 90, 91, 92 como el dominó. ¿Por qué? Porque la élite cerró filas alrededor del jefe, producto del miedo al cambio. Y eso es un elemento fundamental. Es la única explicación que tiene que eso se mantenga. No sucedió como en el resto de Europa Oriental o en Asia Central, donde las élites se fragmentaron y asumieron posiciones. Fidel Castro ha procedido rudamente con todo el opositor, dentro y fuera de su poder, dentro de la élite y fuera de la élite. Y hay que observarla. Y yo pienso, yo conozco etapas, momentos en que incluso cosas en este momento tan permeadas por el régimen como sindicatos oficiales asumieron posiciones contestatarias frente al régimen de Fidel Castro y a la propia figura de Fidel Castro. Me recuerdo las huelgas en el puerto de La Habana en el año 70, en el puerto de Matanzas. Me recuerdo todo el movimiento de los sindicatos en los años 74
que se le fue de las manos al régimen, de los sindicatos oficiales. O sea, que la sociedad civil cubana es más amplia si comenzamos a mirar también otros ángulos y otros elementos. Y también hay algo que hay que considerar. Es una sociedad militarizada. Los mandos militares los ha puesto directamente Fidel Castro. El sucesor no tuvo la posibilidad. Los jefes de ejército responden a Fidel Castro directamente. Y él los pone y los quita. Raúl Castro, que es el sucesor, no lo ha podido hacer. Las tres unidades más principales del país, la División de Tanques del Sur de La Habana, la Sanguilí, las brigadas de tanques de La Paloma en el centro y la División 50 en Oriente, responden directamente a Fidel Castro, no a Raúl Castro. Y son militares hechos en campañas africanas, muchas veces en contradicción con la plana mayor del ejército de Raúl Castro. O sea, no tenemos tampoco un ejército, como nos han dicho, monolítico. Y eso también hay que considerarlo. Y un último factor en todo análisis. Cuba ha sufrido un cambio demográfico muy fuerte. Y hay concentraciones muy marginales en ciertas provincias orientales, por ejemplo, que pueden ser campo de cultivo. La división político-administrativa del país se hizo atendiendo a esos cambios y para facilitar al Ministerio del Interior el control de ciertas áreas. Se crearon municipios, por ejemplo, en La Habana especiales, como Centro Habana, donde se concentra una fuerte población negra y mulata, precisamente para controlar. Y así en el país. Y esto es un elemento que no puede perderse de vista a la hora de una transición o de un cambio. Muchas gracias.